Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy queremos reflexionar el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto estamos en el capítulo 3, la entrevista con Nicodemo, que va del 1 al 8, y luego la reacción de Nicodemo del 9 hasta el 15. Y ahora nosotros estudiamos el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, aquí Nicodemo le preguntó, ¿cómo es esto posible? Jesús le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les digo estas cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les diga cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, hasta ahí llegamos el versículo 14, este día la ya estudiata y nace yo que fuera. Un contexto bíblico, siempre estamos dentro del corazón del diálogo entre Nicodemo y Jesús. Aquí es Jesús el que está revelando este misterio del Padre, el misterio de salvación, y Jesús en realidad toma el elemento de la Torá, el capítulo 21 del libro de los Números, del 4 al 9, cuando el pueblo había murmurado contra Dios y fue mordido por la serpiente. Ese pueblo entonces que se había rebelado contra Dios, ¿verdad? Y entonces Moisés, siguiendo la orden divina, levantó una serpiente de bronce, el famoso Nehoshet, la serpiente, ¿verdad? Entonces, de bronce. Y dice que al mirar hacia ella los israelitas eran sanados. Qué espectacular, ¿verdad? Entonces el autor sagrado está hablando, tomando el Nehoshet, la serpiente que es elevada en ese palo, en esa cruz. Jesús entonces interpreta este signo ancestral como figura de su propia elevación. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, ¿verdad? Como esa serpiente en el desierto. Así como la serpiente era levantada para dar vida, el Hijo del Hombre será levantado también. Aquí el Hypsothenai, eso es en griego, ¿verdad? Hypsothenai, indicando tanto la crucifixión como la exaltación. Crucifixión como exaltación. Es decir, pecurusure o manoina beñanillana, pero al mismo tiempo será elevado, será levantado. También significa resurrección. Con un gesto, ¿verdad? Y con estas palabras, simplemente nosotros ya podemos entender, ¿verdad? El misterio de la muerte, pero que es un misterio de redención, es decir, de salvación, de resurrección. Y esto es lo que le está diciendo. Esta elevación entonces no es una derrota, sino que es una manifestación de gloria, donde el amor redentor se ofrece incluso a quienes, como Israel, han sido mordidos por su propio pecado. Han sido mordidos por su propio pecado. Bueno, así que, queridos amigos, dentro de un contexto histórico, la referencia que se está haciendo a Moisés revela directamente la manera en que Jesús se inserta dentro de la gran narrativa de la liberación de Israel. Moisés entonces se mete aquí dentro de esta narrativa, aquí es liberado, Israel es liberado gracias a esta serpiente de bronce, dice, que se conservó en el templo hasta tiempo de Ezequías, nos habla, cuando fue destruida porque el pueblo lo convirtió en un objeto de culto. Jesús rescata el significado puro del signo, es un instrumento, dice, de salvación que no actúa por sí mismo. Instrumento de salvación. Josías lo manda a eliminar, ¿verdad? Pero porque lo llevaban a un culto, como si fuese el madero. Jesús, por lo tanto, aquí nos está diciendo que en el contexto del judaísmo del siglo I, estas expectativas mesiánicas que ellos estaban esperando, del Mesías
glorioso, porque en el Mesías glorioso se centraban. Jesús, sin embargo, aquí lo que quiere anunciar y está anunciando es que su gloria comenzará en la humillación de la cruz. Será crucificado, será exaltado, será levantado en la cruz. Su gloria comenzará desde la humillación de la cruz. Es una relectura muy radical, ciertamente, que está haciendo Jesús aquí, y por lo tanto, el nacimiento de una nueva comprensión del poder. Un poder que salva, pero un poder que salva entregándose. Yandego normalmente la poder va el allá, porque liberan de la impuesto, tu shamanda porque liberan de la contrabando, tu shamanda porque liberan de todo es liberación, ¿entiendes? Y todo lo contrario de justamente lo que tiene que hacer el cristiano, allá. Porque aquí dice que el que verdaderamente está liberado es aquel que sabe que por la cruz, el esfuerzo, la lucha, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día. Da ahí la remondar, en acumular, la ajeno, pero anda ahí trabajo, pero anda ahí, así que, queridos amigos, realmente estas frases, estos versículos nos llaman a una conversión, pero total, para que demos pasos concretos. Y ojalá que sean pasos agigantados de un cambio, así como estamos por lo menos con una corrupción tan grande. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañi. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, queridos amigos, con el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dentro de un contexto histórico, Moisés revela la manera en que Jesús se inserta dentro de la gran narrativa de la liberación de Israel, decíamos. O sea, Jesús también utiliza esto. Josías había destruido todo esto, ¿verdad? Porque lo tenían más bien como un objeto de culto. Jesús, sin embargo, él procura utilizarlo bien. Recuerden que los judíos estaban pensando en un Mesías glorioso. Jesús anuncia un Mesías que comienza con la humillación de la cruz. Entonces utiliza y reinterpreta este hecho. Desde el aspecto que nosotros podemos entender, antropológico, cultural, aquí hay un sentido ritual y simbólico. Y este sentido ritual y simbólico quiere mostrar, quiere manifestar, quiere consagrar. Ese es el signo, ¿verdad? El mostrar, el manifestar, consagrar, ese es el signo, ¿verdad? De esa cruz, de esa serpiente. Entonces la serpiente elevada en el desierto representa la cura que viene desde lo alto. No por la materia, sino que por la confianza en Dios. Entonces el ser elevado a lo alto quiere decir que el ser elevado significa el encuentro con Dios. Yahecá venían de Yara. El ser elevado hacia Dios quiere decir que el alma del hombre es la búsqueda de Dios. Peñana petu uya lleva ña pues ya calculaña mañana ya hesaina ya peñan de Yara lleva aguatasea ya posee vende y así. Bueno, de un aspecto bien antropológico y cultural, aquí se expresa el drama humano. Atención, y esto hay que subrayar, drama humano. ¿Por qué? Porque el hombre está herido por su propia desobediencia. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Muy herido está en su situación. Pero ante esta situación, ñande Yara lleva, ñande ame, debe posibilidad, anila ña caintide, anila de mañana huire, anila de tiriri sino que
levantar, ser levantado. El Hijo del Hombre que es levantado quiere decir que nosotros también tenemos que levantar la mirada hacia el cielo, levantar la mirada. Nasa Aim, ¿verdad? Nasa Aim, alzar los ojos. Nasa Aim, levantar los ojos. ¿Y hacia quién vamos a levantar? Y hacia aquel que nos va a restituir la vida. Pero me dañan debe y pues humilla, ¿verdad? La cruz entonces no es solo un instrumento de muerte, sino el punto donde el ser humano contempla su verdad fracturada y su redención posible. La redención posible y también esa verdad fracturada, queridos amigos. Upeala ya esa inagoabe, alleva, upeala ñandé, ñañandú inagoabe. Pero eso hay que recuperar, hay que recuperar. Si es levantada esa serpiente, nosotros también, el Nasa Aim, quiere decir que tenemos que levantar los ojos. Ubea que dice na niña ya caintete, sino que ñamañá te ponas a tenondeña mañana. A ni la ñamañá beguir. Hay, queridos amigos, algunas palabras claves también que nos ayudan a reflexionar y a entender lo que el autor sagrado hoy nos quiere decir, San Juan. Uno es el levantar, ese es el Nasá famoso. Significa alzar, elevar, exponer a la vista, levantar, lleva Nasá. Y en muchas ocasiones se asocia con el acto cultural de presentar algo delante de Dios. Presentamos algo delante de Dios. Y por lo tanto, en la teología bíblica, Nasá implica una acción hacia arriba, revela la identidad y el destino. Cuando Jesús aplica esta noción a su propia persona, declara que su crucifixión será el momento en que el Padre lo presenta al mundo como fuente de vida. ¿Entienden? Jesús, que es elevado, queridos amigos, está representando para nosotros eso. Entonces, esta palabra Nasá es importante, porque es el mismo Padre que eleva a Jesús. Ese Nasá quiere decir, Nabe, puedo presentar hina, Maba veñan de Yara, puedo presentar hina, Maba beshera, ambo uva, que venda buitebe, hoy sacas muese, me la penderape. Secuela Cristi, detrás de Cristo. Y entonces, esa crucifixión será el momento en que Dios Padre revela al mundo esta fuente de vida. Jesús como fuente de vida a través de su crucifixión. Entonces, elevar significa revelar, porque es esa caína. A la esa caína, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy revelando. Estoy revelando la figura y el misterio de Jesús que se entrega generosamente. Y justamente estoy revelando también que la misericordia y el amor del Padre nos libera, pero a través de la muerte redentora de Cristo. Esa es la verdadera revelación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con San Juan, capítulo 3, el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces decíamos que la palabra era la palabra anteriormente es el Nasá, el levantar. Ahora tenemos el Nahash. Esta es la palabra que ya en otra oportunidad hemos encontrado también. Y vuelve a utilizar Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahí tenemos esta palabra en hebreo, Nahash. El término tiene una densidad simbólica inmensa. Puede significar seducción.
Génesis 3, ¿verdad? Seducción, juicio divino o instrumento de sanación, como en este caso del libro de los Números, capítulo 21, que utiliza también esto, Nahash, pero como sanación. En Génesis 3 como seducción. Y aquí entonces Juan vuelve a reutilizar, vuelve a reinterpretar. Y aquí es una salvación, ¿verdad? La serpiente de bronce no tenía poder por sí misma, era un signo que obligaba al pueblo a mirar hacia lo alto, a confiar en Dios. Este es otro detalle también que hay que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Y porque no es la serpiente de por sí el objeto, el que te salva, ¿verdad? Sino que elevando a lo alto, quiere decir, es como ese instrumento que me ayuda para que yo eleve mis ojos a Dios. Elevar tu mirada hacia el cielo, dice. A pesar de que también, ¿verdad?, de elevar los ojos hacia Dios, ¿qué quiere decir elevar los ojos hacia Dios? También una simbología, ¿verdad? Dios decimos, está el mismo Salmo, dice que Dios está arriba, abajo, en el abismo, está en todas partes, ¿verdad? Entonces, si yo miro al costado o miro abajo, también le encuentro a Dios. Ahí estás tú, nos dice el Salmo, ¿verdad? Pero la actitud siempre del hombre, del mirar hacia arriba, es porque, ya bebé. Entonces se nos vuelve el infinito como algo imposible, ¿entiendes? Eso es lo imposible. Diga tú, la yaja, la lleva. Entonces es como algo que intangible, algo que no podemos realizar, algo que con nuestras propias fuerzas así nomás no podemos. La llave veña de lleva. Entonces elevamos al cielo como diciendo la grandeza de Dios, quiere decir. Mirar hacia arriba quiere decir la grandeza de Dios. Lo que yo no puedo hacer. O en síntesis estoy diciendo mi pequeñez. ¿Quién soy yo? La pequeñez. Bueno, es un signo que obligaba al pueblo también a mirar hacia lo alto y a confiar en Dios. La serpiente elevada. Tengo que confiar en el Señor. No confiar en el objeto. No es que estoy confiando en esa serpiente o en ese palo elevado. Jesús, sin embargo, se apropia de este símbolo para mostrar que Él es el verdadero antídoto definitivo contra todo veneno. Jesús es verdaderamente entonces ahora. Ya no será esa serpiente, sino que va a ser Él mismo. Así como la serpiente fue elevada en el desierto por Moisés, ¿verdad? O sea, Moisés que nos ayuda a mirar y a elevar nuestros ojos a Dios, porque es Dios el único que nos puede sanar, nos puede curar. Pero vean, hace yo que, bueno, entonces, llamo por Ana en la ñaneaca, y esa peana, aña mañana y bateo todo ayer. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Con esta terminología de la serpiente, el hecho de decir el nahash. Ahora, la serpiente que antes representaba la caída en el pecado, porque es la serpiente, el nahash, que le va a tentar a la mujer, ahora sin embargo representa nada más y nada menos que a la misma redención. Está anunciando la redención. Nos está llamando a una redención. Ese es el nahash aquí en San Juan. Una inversión teológica perfecta y radical. Inversión, es decir, tu también. En que Nahash, esa serpiente del Génesis 3, era seducción y te conducía hacia el mal. Si ustedes comen de esta fruta, ustedes serán como dioses. Y le lleva a la mujer al pecado. Ahora, sin embargo, el mirar a la serpiente y ser elevado hacia Dios, este palo que tiene la serpiente, dice, es la inversión teológica perfecta y radical porque representa ahora nada más y nada menos que el anuncio de la redención, el anuncio de la salvación. Así que, queridos amigos, la teología nos ayuda, pero espectacularmente. Entonces, estas dos terminologías, ¿verdad? Por una parte, el levantar. Nosotros ya dijimos que el levantar siempre quiere decir mirar, esa acción de mirar hacia arriba, elevar nuestros ojos a Dios. Jesús así aplica esta noción a su propia persona. Es la persona, ¿verdad?, de Cristo mismo, que ahora es elevado, y eso a nosotros nos hace entender
Peñandere Cobeabe, que tiene que ser elevado hacia Dios. Nosotros mismos que tenemos que buscar esa gracia de Dios. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, es decir, el Evangelio, capítulo 3, el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bueno, aquí, queridos amigos, estamos con la cruz como elevación y revelación. La cruz, para nosotros como primera enseñanza, es elevación, elevar los ojos a Dios, upeañan de verajaina. Y el sufrimiento, queridos amigos, a ver un poco, antropológicamente hablando, díganme si el sufrimiento no nos hace elevar también el corazón o los ojos hacia Dios. Umío criticar la paicuera, veo mío criticando, usted llega discurso de cada cupeo mía. Umía hagas así, umía te hagan la yerueta ajena, todo que la paico, ave, todo que tomo dice la unción de los enfermos, todo que queda más nota. Umía y te hagan la noita o bebé. Y entonces, la cruz, el sufrimiento, el dolor, pe ya yeje sacuao, que en el fondo, queridos amigos, somos yaguaraireía, lleva. Es decir, nuestra vida tiene un punto final. Nuestra vida tiene un punto final. Por eso luego esa famosa frase, los españoles, ¿verdad?, tienen frases espectaculares con sus refranes. No hay mal que dure 100 años, Ibe. No hay mal que dure 100 años. Es decir, llega tú a 100 años, hay coye, puede ser que yo viva 100 años. Pero, queridos amigos, de 100 años ya vamos a ir la iba y que tú ya pongo en un momento de mi vida, pero después también voy a pasar. Ahorita otro lo ya pongo la iba y ya tengo la imona. Pero ¿dónde? Entonces, eres pata. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Apeala de Yarañe. Y entonces aquí nos hace recordar que el dolor, es decir, la cruz, la limitación, la condición, el Adán, digo, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, es lo que nos hace entender que hay una elevación, ¿verdad? Nos hace mirar los ojos hacia Dios y ahí reconocemos, no murieron de morfina, a esa sean a esa vanita. Ya ve, y pajabe moyan de morfina, cada tanta hora, porque si no, ne aguantar esa pucay. Entonces yo a esas personas justamente no les deseo, ¿verdad? Pero algunas veces suceden, y yo eso lo digo porque hace más de 31 años que estoy así, ¿verdad? Y veo, queridos amigos, nuestra vida es así, nuestra vida es así. Y entonces nos hace elevar de nuevo los ojos hacia Dios. Y tengo de todo, queridos amigos. Tengo de esos que eran ateos, que eran masones, que era de todo y cuasi, ya que venían de Yara. Japeamos un ame, pero pa cueteoma. O sapucá y bebena. El yugue va y pa y.
se perdona mina, nadie se la perdona, dañan de yaran, deben de yaran, debe. La misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Pero ojalá que ahora abramos los ojos. Coan de ella pon a ver y pon a mía. Coan. Allá pila, energía y vida. Allá pon, en serio ya pon. Y después, queridos amigos, está la revelación. ¿Por qué? Porque aquí cuando te dice la cruz te revela, o sea, te muestra el dolor, el sufrimiento. Tu limitación es lo que te revela y te muestra quién sos vos. ¿Quién sos vos? Bueno, esa es una primera enseñanza. Una segunda enseñanza es el pecado como veneno que exige mirar hacia lo alto. ¿Se dan cuenta? El pecado te exige mirar hacia lo alto. La sanación espiritual comienza cuando reconocemos la herida y levantamos la mirada hacia Cristo. Es decir, recién cuando reconocemos, porque anteriormente en el versículo 11 decía, anda a ver reconocer, anda a ver cuasí, me ve peña de llana. Pero dice el pecado como veneno, es decir, la reñandúgina, que tu vida, que tu corazón, que tu mente, pende de cobe, hoy envenenado. Vos estás envenenado, ¿a causa de qué? Del pecado. Entonces ese es el que te va a exigir, después al final de cuentas, te va a exigir desde adentro. Porque esta es una cuestión ontológica, esta es una cuestión esencial, esta es una cuestión de humanidad, queridos amigos. Esta es una cuestión de humanidad. Y después están los otros también, porque yo recuerdo que había uno, y a ese le acompañé más o menos 2 meses por ahí. Y ese al comienzo era eso que se declaraba ateo, pero de primera, ¿verdad? Había veces, pero me fui varias veces, cada 15 días. Cada 15 días más o menos me iba a visitarle. Había tu yajama, cada semana lento iba a ir, malecito, ¿verdad? Y después al final ya prácticamente, ya lo último, UPB ya prácticamente estaba medio inconsciente. Y ustedes saben que en la inconsciencia, porque cuando era consciente todavía, por la pinta se resistía, porque era todavía consciente. Machito, entonces era consciente todavía y no quería. Ella como era andopoirisui. Pero fue cuando ya se volvió inconsciente por la enfermedad y por la situación que le llevaba a esa enfermedad, bebe ya osapucaima. A bebe osapucaila jae o huerecua y pupejina. Porque estaba inconsciente. Ni jaemando y cuadema los osapucaya. Se hay cuá, porque se hay bebe. Se hay cuá para los osapucaya. Pero se dan cuenta, queridos amigos, esa es nuestra vida. Y por eso esto lo tenemos que tomar en serio. El pecado como veneno. El pecado pues, es el que nos hace orgullosos y nos encierra en nosotros. Obviamente con la ñandela cambiase. Y queremos seguir en lo mismo. Queremos seguir robando, queremos ser corruptos, queremos ser todo. Porque somos todavía conscientes. Mientras seamos conscientes, ya harita es. Ya barriada bebeamos. Pero a todos les llega como que dicen los españoles, a todo chancho le llega su San Martín, acuérdate ya. Y ya el mañana el Evangelio no habla así, ¿verdad? Porque el Evangelio pues, es muy misericordioso, ¿verdad? El Evangelio te presenta de nuevo ese amor de Cristo, pero para que uno pueda cambiar de vida. De como hay donde la oma no haber eso bella. No es español, fuera muchas veces con sus refranes son muy duros, ¿verdad? Nosotros procuramos no, ¿verdad? O sea, desde el Evangelio. Muchas veces nos duele, ¿verdad? Pero yo suelo decir, y ¿saben cómo yo hago esa terapia espiritual? Porque también a nosotros nos golpea, ¿verdad? Encontrar una persona, humanamente hablando, que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Nosotros sobre todo que tenemos que predicar, anunciar la buena noticia, al buen Jesús, al misericordioso, y el otro que se resiste. También nosotros sufrimos, se por lo menos sufrimos, se poco. Yo tuve muchos de esos casos, ¿verdad? Hasta ahora por lo menos, ni no me llaman, no, arecoeta y no buena catote. Hasta hoy areco y no habla en duda y se tendrá no ñaten desean no endusei peñan de yaras y añande a través de su palabra. Porque se resisten y son duros de robar. Quieren seguir robando, quieren seguir ahí con lo suyo. Entonces se vuelven el machito y se vuelven duros, ¿verdad? Pero
Entonces aquí, queridos amigos, hay otra enseñanza muy importante. La pedagogía divina del signo. Es decir, Dios, queridos amigos, nos educa a través de estos signos visibles. Es decir, la cruz. Este es un signo visible. Por eso que nosotros utilizamos los signos, la cruz, los santos, la medalla, la señal de la cruz, la bendición, el agua, el aceite, como algo, signos, queridos hermanos, que simplemente nos educan, signos visibles, sacramentum, ¿entienden? Bueno, otra enseñanza, queridos amigos, es que la historia como profecía de Cristo, es decir, interpretar la vida desde la cruz permite también discernir el sentido profundo de nuestras propias pruebas. Discernir, el mirar la cruz, nos hace discernir y entender. Entonces ya guapuya calcular y se vea. Sacan de la cruzú, ande la ñe, pues no voy a calcular, ve cruzú en donde veré. Mira un poco. Este es el camino. No porque te van a crucificar, pero nuestra vida en realidad es un camino de cruz, porque la cruz siempre significa, simboliza la lucha, el sufrimiento, para vencer y llegar a la resurrección. Viernes Santo quiere decir eso para nosotros. Celebrar Viernes Santo quiere decir una lucha y un empeño para llegar luego al sábado de gloria, que es resurrección. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la salvación ofrecida por Dios es universal. Es universal. Upea dice, entero este ave mar. Por eso yo le estaba diciendo hace rato que hay algunas expresiones españolas así muy, muy duras dentro de nuestro refrán, en castellano, ¿verdad? Eso que yo le dije hace rato. Pero la serpiente aquí vista y elevada a lo alto es porque tiene que llegar a todos. Entero este ave mar. Entero este ave mar, que ese es el símbolo, el signo que nos llama a nosotros a una verdadera conversión. Bueno, queridos hermanos, y gusto formal con el signo con alañe, punto bañañe, endo pamo a ver, más lleva nunca. Pero con aveñande, ya finalizamos, o pamara de discurso. Así que te ven lleva y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.